hablar o introducirnos al respecto. ¿Cuál es el impacto de la carta a los romanos? Y no estamos hablando de un impacto solamente para la iglesia a la que fue escrita, sino que a lo largo de la historia vemos como hombres claves dentro de la historia del cristianismo fueron tocados por la carta a los romanos. ¿Ustedes han escuchado de Agustín? Agustín de Hipona. ¿Alguien ha escuchado de Agustín de Hipona? Bueno, váyase, hermanos, no me diga que no, los que son viejitos de estar aquí. No me diga que no he escuchado de Agustín, hermanos, porque estuvimos hablando de la historia de la iglesia y hablamos de Agustín. Bueno, ¿quién era Agustín? Agustín era un hombre, un joven perdido en la promiscuidad, era un pecador empedernido, era un hombre lascivo, era, bueno, todos los pecados habidos y por haber los había cometido este hombre Agustín. Pero ¿qué pasó con Agustín en el verano del año 386? Agustín, hermanos, era un hombre joven que lloraba en el patio él estaba en el patio de la casa de un amigo. Y él sabía, hermanos, él reconocía que su vida era una vida de pecado y de rebelión contra Dios. Y esto, hermanos, lo hacía sentirse muerto, lo hacía sentirse vacío. Pero no podía encontrar las fuerzas para hacer una decisión final por Cristo. ¿Cuánta gente vive así? Saben que tienen la necesidad de Dios, saben que tienen la necesidad de Cristo en sus vidas, pero no toman esa decisión, hermanos. ¿Y sabe qué pasa con este hombre? Mientras él estaba sentado, él escucha a unos niños que estaban jugando y estos niños le recitaban una frase, decía así: toma y lee. Cuando estos niños jugaban, decían esa frase: toma y lee, toma y lee. Y Agustín escuchó esta frase. Y Agustín, pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de lo que estos niños decían, él tomó, hermanos, un papelito que encontró tirado por ahí. ¿Y sabe qué decía ese papelito? ¿Ah? ¿Qué hablaba? Hablaba de Romanos. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. ¿Qué dice Romanos 13? Vámonos a leerlo. Vamos, para que empecemos de una vez la palabra a actuar en nuestras vidas. Romanos capítulo 13, verso 13, en su parte B. Vea lo que leyó este hombre, hermanos, en un papelito que encontró botado. Vea cómo Dios actúa de maneras tan misteriosas y tan poderosas. ¿Qué dice el verso 13? Vamos a leerlo todo. Dice: andemos como de día, honestamente. Y ojo lo que lee Agustín: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso revolvió, hermanos, el espíritu de este hombre. Yo no sé si a usted le revuelve el espíritu este simple versículo, hermanos, perdón, tal vez no es la palabra simple, pero este corto versículo, hermanos. Y este hombre lee ese versículo, hermanos, y fue suficiente, no leyó más, no tenía que leer más. Y es transformado, hermanos, por el poder de la palabra. Agustín tuvo la fe para confiar toda su vida en Cristo Jesús a partir de ese momento. Y después de ahí, vaya, estudie la vida de Agustín. Fue un teólogo muy, muy prominente y un hombre muy significativo dentro de la iglesia cristiana. Pero no solamente en la vida de Agustín hubo el impacto de la carta a los romanos. También se acuerdan del gran reformador Martín Lutero. ¿Se acuerdan por qué Martín Lutero? ¿Cómo fue que se convirtió Martín Lutero al Señor? Siendo él un monje católico, recordemos que Martín Lutero vivía una lucha continua en su vida, porque él pasaba, hermanos, les voy a pedir por favor, sí, me guarden el respeto debido, sí les pido por favor, si tienen alguna duda al final me preguntan, porque es que si usted interrumpe a alguien que está hablando,
no van a captar la idea, por favor. Sí, gracias. Viene Martín Lutero siendo un monje católico, siendo perteneciente a la Iglesia Católica, un hombre que era teólogo, estudioso de la Biblia, pero un hombre que tenía muchísimas falencias dentro de su vida, tenía un conflicto personal. Dicen que Martín Lutero era un hombre que todo el tiempo pasaba confesándose con el sacerdote y le decía, es que yo hice este pecado. Y salía del confesatorio, perdón si no se dice así, ¿verdad? O del lugar donde se confesaban, y regresaba de nuevo porque había cometido otro pecado. Y Martín Lutero vivía con esa lucha de no verse justo delante de Dios, porque no se sentía merecedor de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero viene, hermanos, él estaba leyendo, estaba dando un sermón del libro de los Salmos en un seminario. Y hermanos, Martín se sentía muy mal. Y entonces él encuentra dentro de ese sermón, lee el Salmo 31:1, que dice, líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. Y esto, hermanos, todavía provocó algo más en Martín Lutero. Líbrame en tu justicia. ¿Cómo Dios, siendo un Dios justo, hermanos, puede perdonar a un pecador? Lo vimos en los atributos de Dios, ¿verdad? Que sabemos que Dios es santo, hermanos, y no puede haber pecado delante de Dios. A veces somos, hermanos, atrevidos con Dios, insolentes somos. Muchas veces cuando queremos venirnos a presentar delante de Dios, sucios, manchados, llenos de pecado, y así queremos levantar manos, y así queremos abrir nuestros labios y decir cosas al Señor, en donde Dios es santo, hermanos. No podemos, hermano. Eso es desconocer, hermano, la santidad de Dios. Y Martín Lutero entendía eso muy claramente. No se creía justo. O sea, ¿cómo puede ser un hombre yo tan pecador? Leo, líbrame en tu justicia. El pasaje, hermanos, confunde a Martín Lutero. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que si no condenarlo, hermanos? La justicia de Dios, hermanos, si creemos en un Dios justo, ¿cuál debería ser el castigo para usted y para mí? ¿Ah? Alguien que me lo diga. Alguien que se atreva a decírmelo. ¿Cuál es el castigo que usted y yo merecemos? ¿Ah? El infierno. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero hermanos, ¿cómo puede, hermanos, un Dios justo librarme de lo que yo merezco? Y eso es algo que Martín Lutero decía, ¿cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Así, hermanos, Martín Lutero siguió pensando en Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Y le voy a decir, hermanos, si usted trae su Biblia física, y si usted la tiene en su teléfono, marque ese versículo. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por, dígalo conmigo, fe. Y para, como está escrito. Y eso, hermanos, libertó a Martín Lutero. ¿Ah? Por la fe vivirá. Este hombre procedió a decir, después de leer Romanos 1:17, noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y por pura misericordia, Él nos justifica por fe, hermanos. No es por nada de lo que usted y yo hagamos, hermano. Es más, nada de lo que usted y yo hagamos nos puede justificar. El único que nos justifica es Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario.
Y eso, hermanos, liberó a Martín Lutero. ¿Y qué provocó? La reforma protestante. También, hermanos, este libro, esta carta a los romanos provocó en otro también teólogo muy famoso, que yo le invito a que usted investigue la vida de estos hombres, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Agustín, de se me fue el otro, John Wesley, de Barclay, todos estos hombres, hermanos, que son teólogos. Como ellos, hermanos, sabían, hermanos, hombres como nosotros, como usted y como yo, propensos a caer en pecado, pero que encontraron a través de la gracia y la misericordia de Dios el perdón y la justificación para su vida. En 1738, John Wesley, siendo un misionero fracasado, fue de mala gana a un pequeño estudio bíblico en donde alguien leyó en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Hay un comentario de Martín Lutero sobre Romanos, también lo puede estudiar. Este hombre, Wesley, era un misionero fracasado. Él predicaba la palabra. Pero ¿qué pasó? Mientras él estaba descubriendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, dice John Wesley que él sintió que el corazón le ardía de manera extraña. Sentí, decía este hombre, que confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Y me dio una seguridad que Él había quitado mis pecados, todos mis pecados. Y sabe, ese mismo día John Wesley fue salvo. Qué irónico, hermanos, cuántas veces nosotros predicamos la palabra, tenemos años de estar sentados en una banca o en una silla, decimos que somos cristianos, pero realmente, hermanos, no hemos experimentado el gozo de la salvación. Vivimos atados y condenados a un pasado, hermanos. Escuchamos al enemigo, escuchamos nuestra propia voz y escuchamos al mundo recordándonos nuestro pasado, cuando dice la palabra que cuando yo me arrepiento y me humillo delante de Dios, le reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Dice la palabra que Él envió todos mis pecados ¿a dónde? ¿Y qué pasa con esos pecados? Dice que Él nunca más se acuerda de ellos. Pero vivimos atados. Yo fui, yo hice. No viva así. Diga, Cristo hizo, Él fue. Eso es lo que debe de vivir el verdadero cristiano. Ay, es que yo era tan malo. Es que yo hacía esto, yo era un borracho, yo era un pendenciero. Hermano, no, empiece a hablar lo que Cristo ha hecho en usted. Esa es la vida que el cristiano debe de vivir. Eso es lo que nos habla Romanos, hermano. Eso es lo que liberó a aquellos hombres de la cautividad de la religión, hermanos. Y del pecado. Y así podemos hablar de muchos hombres como Juan Calvino, hermanos, como Samuel Coleridge, como también Frederick Goddard. Y estos hombres, hermanos, descubrieron la riqueza, hermanos, de la carta a los romanos. Descúbrala usted conmigo hoy. Y a través de todos estos domingos, no falte, hermanos, encarecidamente yo le pido, no falte los domingos. Y dígame si a partir de hoy, 3 de marzo, y terminamos este estudio y usted va y estudia esta palabra y la escudriña en su casa, a ver si Dios no cambia su vida, hermanos. Porque hay evidencias de cómo la carta a los romanos y toda la escritura, ¿no?, puede transformar al ser humano. ¿Usted quiere ser transformado por el poder de Dios? Levánteme la mano. Escudriñe la palabra, hermanos. Escudriñemos la palabra. Frederick Goddard, teólogo suizo, llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Dicen por ahí que Romanos, hermanos, se puede decir que es como un resumen de toda la escritura.
Yo no le estoy diciendo que lo lea como en el colegio, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo tuve que leer El Quijote de la Mancha, que no sé cuántos ni capítulos eran, hermanos, yo me leí el resumen. Yo no leí todo el Quijote de la Mancha. Yo le estoy invitando a que usted estudie la carta a los romanos, pero para que usted extraiga toda la riqueza, pero estudie toda la palabra. Génesis nos habla de Cristo. Éxodo nos habla de Cristo. Deuteronomio nos habla de Cristo. Todos los libros, hermanos, y Pablo lo declara, se lo dice a Timoteo, toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. Hasta Números, hermano. Un día hablando con mi familia, ¿alguien ha leído todo el libro de Números? ¿Ah? Sí, la pastora, valienta, ¿verdad? Levítico, ¿quién ha leído Levítico? Todo Levítico. Ah, Marilyn por ahí. Nos gusta Génesis, nos gusta Éxodo, pero ya llegamos a Levíticos, a Deuteronomio, a Números. Ya eso no me gusta. Léalo, hermano. Léalo. Sabe, hermanos, un día leyendo nosotros acerca de esto, dice, vea, hermanos, vea lo rico de la palabra, vea lo delicioso que es la palabra y cómo Dios usa la palabra, hermanos, para traer al hombre a Él. ¿Quién de ustedes leyó Levítico? Bueno, por ahí Marilyn, la pastora. Vea, Levíticos, hermanos, habla de un sinnúmero de enfermedades y de cosas. Y usted diría, ay, qué feo, ¿verdad? Y de enfermedades de la piel y cosas ahí que usted dice, qué cosa más. Pero hermanos, había un hombre, un doctor ateo, y un día él dijo, voy a leerme Levítico, a ver qué es esto. Voy a leérmelo. ¿Ah? Voy a leérmelo, era un doctor. Vea, hermanos, cuando este hombre leyó Levítico y vio todos los padecimientos que se describían ahí, él dijo, Moisés solo no pudo haber tenido la revelación en ese tiempo de todas esas enfermedades. Alguien estaba detrás de Moisés. Sí, yo sé quién estaba detrás de Moisés, hermanos. Dios estaba revelándole, hermanos, todo eso. Por eso, hermanos, no menospreciemos ningún libro de la escritura, hermanos. Dios, hermanos, usó Romanos capítulo 13 para convertir a Agustín. Hermanos, usó Romanos capítulo 1 para Martín Lutero. Yo no sé cuál versículo ha usado para que usted se vuelva a él, hermanos, pero de eso se trata la esencia de la palabra. Convertir al hombre de su inmoralidad y de su pecado. También Pedro, hermanos, contemporáneo de Pablo, habló sobre las cartas de este apóstol y dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 al 16. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, hay unas difíciles de entender. Aún Pedro, hermanos, tuvo dificultad de entender ciertas cartas que Pablo escribió. Sin embargo, reconocía Pedro, hermanos, la sabiduría que Dios le había dado a Pablo, hermanos. El libro de Romanos tiene una verdad que cambia vidas. Pero, hermanos, no solamente tenemos que decir, bueno, ya yo leí Romanos y ya. Tiene que haber algo, hermanos, debe haber un esfuerzo y una determinación por entender lo que el Espíritu Santo, hermanos, dice a través del apóstol Pablo. Porque sabe, hay gente que cree todavía en este momento del siglo, ¿verdad? Que si usted lee el Salmo 91, todos los espíritus chocarreros se van a ir. Hay gente todavía, cristianos sentados, hermanos, creyendo que si leen un versículo es como un amuleto de la suerte. Que si pongo el Salmo 23. No, hermanos, no, la Biblia no es un fetiche ni un amuleto. La Biblia es para escudriñarla y vivirla, dejar que el Espíritu Santo me revele la verdad de la palabra. Esa es la realidad de la Escritura. Vamos al capítulo 1 de Romanos.
Y vamos a estarlo, hermanos, vamos a ver cómo el Señor nos guía para poderlo abarcar. Introducción. Versículo 1. ¿Puede leerlo conmigo a la cuenta de 3? Solo el versículo 1. 1, 2. ¿Lo tenemos? Amén. Si usted no trajo Biblia, yo sé que el pastor tiene por ahí Biblias, y si no, puede acercarse a alguien. Si usted no tiene algún impedimento de leerlo, ¿verdad? Porque sabemos que hay hermanos que tienen alguna circunstancia. Leemos 1, 2 y 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo inicia Pablo esta carta? Normalmente, hermanos, en el tiempo moderno en el que vivimos, ¿cómo iniciamos una carta? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ha escrito en algún momento alguna carta? Yo sé que ya ahora no somos tanto de cartas, ¿verdad? Sino de mensajitos. Hola, ¿cómo estás? Y taca, taca, ¿verdad? Y le preguntan a uno cosas así. Pero antes, ¿verdad? No sé, en el siglo pasado, principios, los 1800, ¿cómo empezaban las cartas? ¿Ah? ¿Cómo empezaban? ¿Se acuerdan? Bueno, yo estudié secretariado, y uno ponía la fecha, ¿qué más pone? ¿A quién va dirigida? Ajá, ¿a quién va dirigida? Se le da un saludo y al finalito, ¿qué ponemos? Atentamente, ¿quién? El que lo escribió, el emisor, ¿verdad? Ok, pero vea cómo empieza Pablo esta carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Este hombre, hermanos, si leemos Hechos capítulo 8 al verso 28, al capítulo 28, si usted escudriña en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 8 y hasta el 28, usted va a darse cuenta de toda la vida de Pablo. Ahí hace la reseña de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Dónde nació Pablo? ¿Quiénes eran los papás de Pablo? ¿A quién se dedicaba Pablo? Puede escudriñarlo en su casa. Pero Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, hermanos, era un hombre fariseo de la tribu de Benjamín. ¿Y sabe por qué se llamaba Saulo? ¿Por qué le habían puesto Saulo? Muy fácil. ¿Ah? Hermana Patricia, ¿por qué le pusieron Saulo los papás? ¿No? Ok, no hay problema. ¿Estamos para aprender? Sí. Por el rey Saúl. Pablo venía de la tribu de Benjamín y se le había nombrado como Saulo, así que por eso apunte, hermanos, aprenda. Ya la próxima vez, si alguien le dice, usted ya lo sabe, pero no es solo saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos conocer de la vida de Pablo? Fue un hombre, hermanos, que creció desde muy pequeño, dice la palabra, que escudriñando las escrituras, lo que era la Torá. ¿Se acuerda, hermanos, o se llega a un acuerdo que casi universalmente Pablo escribe la carta a los romanos desde la ciudad de Corinto? Corinto era un puerto, era un lugar donde habían unos puertos, y ese lugar de Corinto, ¿han leído primera y segunda de Corintios? ¿Sí? Ok. Esas son dos cartas que también Pablo le escribe a los cristianos en Corinto. Pero Pablo estaba en ese momento ya entrado en años, era de una edad ya bastante adulta. Y Pablo está en Corinto, en ese lugar, se dice, y él pasaba el invierno en este lugar de Corinto, mientras él realizaba su tercer viaje misionero, como lo podemos ver, y si está anotando, lo puede anotar en Hechos capítulo 20, versos 2 y 3, y podemos ir ahí a Hechos 20. Vamos a tratar de ir avanzando. No voy a leer todas las citas, hermanos, por cuestión de tiempo, pero si usted las anota, las puede leer en su hogar.
dice así: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcase para Siria, para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Ahí vemos cómo Pablo estaba en esta región de Corinto. Y hermanos, Pablo había ya recorrido bastante territorio durante sus viajes misioneros, pero Pablo quería ir más allá. ¿A dónde ha llegado usted evangelizando? Hermanos, Pablo tenía una vitalidad y un deseo de evangelizar, hermanos, que él quería llegar a lugares completamente extremos. Y ya tenía bastante, ya se dice que tenía aproximadamente ya 20 años de ser misionero. Pero Pablo tenía un deseo de llevar el evangelio. Ya había llegado por muchos lugares. Desde Jerusalén, había predicado en otros pueblos gentiles. Pero había un deseo en Pablo de llegar a España a predicar. Y para llegar a España, Pablo tenía que pasar por el lugar de Roma y de Italia. Entonces él tenía que atravesar esos lugares. Pero para ese momento donde Pablo escribe la carta a los romanos, él no había visitado Roma. Cuando Pablo escribe este libro, hermanos, como les digo, él había sido un predicador cristiano por 20 años. De camino a Jerusalén, él estuvo 3 meses en Corinto sin deberes urgentes. Él estuvo ahí tranquilo. Quizás pensó que ese era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos de Roma, una iglesia que él planeaba visitar después del viaje de Jerusalén. Esa era su intención. Mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, hermanos, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 21, 10 al 14. Que si no pudiera llegar a Roma, ¿qué pasaría si él no podía llegar a Roma? Porque habían obstáculos, habían impedimentos para que él llegara a Roma. Entonces dice Pablo, se me va a ocurrir algo. Les voy a escribir. Les voy a escribir una carta. Él, hermanos, debía escribirles una carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba, y que también incluso el mismo Pablo por si no tuviera la oportunidad de visitarlos. Es decir, la intención de Pablo al escribir la carta a los romanos es que ellos recibieran el evangelio que él predicaba, ¿verdad?, de una manera tan comprensiva como si él mismo se los estuviera predicando. Y él lo hizo previendo no poder llegar a Roma. Esa fue la intención por la cual él escribe la carta a los romanos. Debido a todo esto, hermanos, Romanos es diferente a muchas de las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Si usted lee Gálatas, si usted lee Efesios, si usted lee Primera y Segunda de Corintios, si usted lee Primera y Segunda de Timoteo, esas cartas son muy diferentes a la carta a los romanos. Si leemos esas otras cartas, hermanos, usted va a ver que el enfoque que le da Pablo a esas cartas, o el motivo por el cual las escribía, era para corregir conductas que se estaban dando dentro de las iglesias, ya sea en Efesios o en Éfeso o en Corinto o en Galacia. ¿Se acuerdan de la primera y segunda carta de Corintios, verdad? Cómo era una iglesia de gentiles, donde estaban practicando cosas que no debían practicar. Entonces Pablo les escribía a estas iglesias para corregir los problemas que estaban sucediendo y retos que llegaban a oídos de Pablo. Pero la carta a los romanos, hermanos, se enfoca no en los problemas que había en la iglesia en Roma, porque sí había problemas. Sí había problemas dentro de la iglesia en Roma,
Pero Pablo no se enfoca, hermanos, en eso, sino que se enfoca en Dios y en su plan de redención. Cuando, hermanos, sabemos que la carta a los romanos fue apreciada por los cristianos en Roma. La carta de Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo, o sea, obviamente después de que Pablo envía esta carta, dice que muestra gran familiaridad con la carta de Pablo. Puede ser que la hayan memorizado y que la lectura de ella se convirtió en parte de prácticamente cada una de la reunión de la iglesia romana. Es decir, cuando Pablo escribe esa carta, le llega a los romanos, esa carta se hizo de lectura obligatoria dentro de los cristianos en Roma. Leemos el segundo verso de Romanos. Él se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo era su nombre en griego. Y entonces él se muestra a los romanos con ese nombre. Siervo, dice así, siervo de Jesucristo. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de la gente? Yo un día hablaba con alguien y yo le decía, le recalcaba, y la persona a la que me estoy refiriendo no está en este lugar, no está aquí, no está dentro del público, pero los que estuvimos en el momento van a saber a quién me refiero. Estábamos en una reunión de mujeres y había una hermana que estaba con mucha tos. Y yo estaba predicando, yo estaba adelante predicando y había una hermana que estaba con tos y tosía y tosía. Y yo nada más vi a alguien que se levantó, porque hermanos, yo estoy predicando aquí, yo estoy viendo, ¿verdad? ¿Quién se para, quién no se para, quién habla, quién no habla, ¿verdad? Así que no quiero llamar la atención al final de gente que estuvo habla y parándose, ¿verdad? Porque la palabra de Dios merece respeto, ¿verdad? Y veo a esa persona que se va rápido para la cocina y regresa con un vaso de agua a dárselo a la hermana que estaba tosiendo. Vean, hermanos, eso a mí me llamó la atención. Y yo le decía a alguien un día de estos, a veces nosotros somos ni siervos inútiles. No, es que a mí me dijeron que yo tenía que cantar, entonces nada más voy a cantar. O nos limitamos a lo que quiero ir, hermanos, nos limitamos. Bueno, es que a mí me dijo el pastor que yo tenía que recibir a la gente, pero nada más. No, hermanos. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de servidumbre. Y nosotros, como les digo, a veces ni siervos inútiles somos porque ni siquiera estamos haciendo lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros como iglesia, pastor? Hermanos, ¿qué se nos pide? ¿Ah? ¿Qué se nos pide? ¿Qué le pide Dios a usted? ¿Cuál es la demanda de Jesucristo ante su iglesia? ¿Cuál es? ¿Cantar? Amén. ¿Cuál es la demanda? ¿Leer la Biblia? ¿Cuál es la demanda? ¿Ah? Llevar el evangelio. ¿Cuántos están llevando el evangelio? ¿O cuántos estamos llevando el evangelio? Pero queremos cantar, queremos predicar aquí. Ay, yo me voy de esa iglesia si no me ponen a predicar, si no me ponen a cantar. Hermano, maduremos ya. Usted no está en una iglesia para que lo pongan a cantar y la gente lo vea, hermanos. Usted está para llevar el evangelio, para vivir aquí y llevar allá. Entonces hay gente peleando por eso. Niños inmaduros, hermano. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra siervo? ¿O qué es servir, hermanos?
¿Mm? Y vamos a verlo en el completo sentido de la palabra de servicio para Pablo. Pablo, hermanos, y se lo adelanto, Pablo no se sentía satisfecho con ya haber hecho 3 viajes misioneros y que le pegaran cada malmatada. Él decía, yo tengo una deuda con el mundo. Eso es a lo que Pablo fue llamado a ser siervo, hermanos. ¿Cuál deuda tiene usted con el mundo? ¿Qué deuda tenemos nosotros con el mundo? ¿Le predicamos al mundo de Jesucristo? Ay, no, hermana, qué vergüenza. Qué vergüenza. 20, 30 años de estar en una iglesia, hermanos, y les da vergüenza hablar de Cristo. Vea, no se asuste el día que usted esté delante de la presencia del Señor y le diga, yo no lo conozco, más me avergüenzo de usted. Porque el que se avergüenza de él, hermanos, él se va a avergonzar de él, de esa persona. Siervo, apóstol, hermanos. La autoidentificación de Pablo es importante. ¿Por qué Pablo se presenta entre los romanos que no lo conocían? Por eso es que él empieza de esa manera. Los cristianos en Roma no lo conocían, habían escuchado cosas de Pablo, y le voy a decir que no cosas buenas. Entonces Pablo, hermanos, tiene que introducir esta carta por medio, hermanos, de quién es él, para que sepan realmente quién es él. ¿Qué dice Pablo? Siervo. Él es primeramente, hermanos, siervo de Jesucristo. Y después, yo soy pastor, yo soy apóstol. Hermanos, qué bajo hemos caído nosotros, titulándonos, hermano. Llámeme apóstol y Dios libre, dígale pastor o dígale hermano. Le está mentando, perdón, así la madre. No le acepta, hermanos. Yo soy apóstol. ¿Qué es Pablo primero? ¿Qué debemos de ser nosotros primero? Dígalo. Dígale que está a su lado, siervo. Y dígale siervo inútil por aquello, si se atreve. Siervo de Jesucristo, y después él fue llamado a ser apóstol. Pero primeramente es siervo. La palabra siervo ya la hemos mencionado bastante durante las predicaciones del pastor. La palabra siervo viene del griego doulos o dulos, que nos habla, hermanos, de la devoción completa y absoluta, y no la miseria con la cual el esclavo normal era identificado. El doulos era alguien, hermanos, que servía por completa devoción. Y eso es lo que como Pablo se identifica como un siervo, un esclavo por amor, por decisión. Hoy tengo que ir a la iglesia, qué pereza. Hoy cantaron la canción que yo no quería. Yo quería cantar, ya no soy un esclavo del temor. Yo. Está bien, hermanos. Cantamos esas canciones, está bien. ¿Ah? Sí, las cantamos, las escuchamos, ¿sí o no? ¿Ah? Pero hermanos, ¿cómo es nuestra alabanza y nuestra adoración dentro de la iglesia? Tienen que cantar las que a mí me gustan, y muchas veces las que nos gustan, hermanos, son las que nos tocan las emociones. Pero cuando tenemos que cantar santo, 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 no, qué pereza esa, suena como himno de los de antes, de los viejitos. Un siervo de Jesucristo es un título más alto, hermanos, que cualquier título de la monarquía en el mundo.
sabe que usted tiene el título, bueno, yo espero que usted tenga el título de siervo. Y ese título, hermanos, es muchísimo más noble que cualquier otro título que le dijeran duque, duquesa, reina, rey, príncipe, princesa. Yo, hermanos, yo no me tomen a mal, yo escucho mucha música cristiana. Pero hermanos, a veces, la hermana Lourdes siempre que menciona esta canción, ella se ríe, ya ella sabe cuál es, ¿verdad? Yo soy la hija del rey. Y todo el mundo, qué linda. Y le preguntan por otra canción de esa cantante y nadie sabe nada más que solo esa. No, hermanos, Pablo no se está identificando como hijo de Dios, se está identificando como ¿qué? Yo soy un hijo de Dios. Y con los hijos de Dios, supongo que se están riendo por mi expresión facial. Y la cantamos y ojalá tengamos un problemón con un vecino, ¿verdad? Y le ponemos todo el volumen, ¿verdad? ¿Y qué cantamos? Y con los hijos de Dios nadie se mete. Recíteme, por favor, búsqueme en la Biblia. ¿Dónde está eso? Dígamelo. Le voy a recitar algo que sí está en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción. Eso sí lo dice la Biblia, hermanos. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. Pastor, regáleme como hora y media más, a ver si acaso. Solo estoy empezando por el verso 1, hermanos. Sí, con los hijos de Dios la gente se mete, hermanos. Preocúpese, hermanos, cuando no se metan, porque entonces usted está dentro del mismo grupo de ellos. Porque el hombre carnal y el hombre natural y el hombre que no es espiritual va a ir en contra de todo lo que es de Dios. Pero hermana, viera que a mí hay una vecina que habla en contra de mí mal. Ajá, porque usted vive la palabra de Dios. Porque usted es una mujer sabia que edifica su casa, ¿verdad? Porque usted es una madre que cría a sus hijos con temor al Señor. No, es que de ahí yo conté un chisme que ella me había contado. No, hermanos. Hablamos de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por la causa de quién? De Cristo. Sigamos, Dios mío. Pablo, su nombre en griego, se está presentando. ¿Quién es él? Siervo de Jesucristo, doulos, llamado a ser apóstol, apartado. Cuando hablamos de apartado, ¿qué es, hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que usted hace algo muy rico y usted dice, voy a apartar esto para mí. Y es más que lo que le voy a dar a todos, pero es que está muy rico y lo aparto para mí. ¿Apartado para quién? Para el evangelio de Dios. La idea de ser un apóstol es que eres un embajador o un mensajero, hermanos. Si usted cree que un apóstol es de los que se compran carro, se compran casa, usted dice, qué rico, yo quiero ser apóstol para tener jet, se equivocó. Eso no es un apóstol, hermano. Muy duro, no puedo decirlo en vivo. Eso no es ser un apóstol, hermanos. ¿Usted quiere ser un apóstol? ¿Cuántos quieren ser apóstol? Vean, ustedes no lo quieren decir porque ya ustedes saben, son bandidos. Pero si estuviéramos en otra clase de iglesia, hermanos, y yo hiciera esta misma pregunta, todo el mundo, yo les digo, ¿quiénes quieren ser apóstol? Pasen adelante aquí para orar. Vean, hermanos, no queda nadie sentado. Tenemos un concepto demasiado errado de lo que es un apóstol. ¿Usted quiere saber quién es un apóstol? ¿Quién es un verdadero apóstol? Habían 3 condiciones para ser apóstol en la época de Pablo.
¿Sabe cuáles son? La primera, haber visto a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí han visto a Jesucristo? La segunda, haber sido enseñado por Jesucristo. ¿Cuántos han de aquí sido aquí enseñados por Jesucristo? Y la tercera, ojo, tenían el poder dado por el Espíritu Santo para hacer proezas y maravillas. Solo el que cumpliera esos tres podía ser un apóstol, podía ser llamado apóstol. Y esto de los apóstoles y los apóstoles contemporáneos no es nuevo, hermano, es más viejo que la maña de pedir fiado, dicen. Pablo se encontró con hombres así. ¿Ah? ¿Sí o no? Pablo lo menciona en una de sus cartas, los superapóstoles. ¿Sabe quién es un verdadero apóstol, hermanos? Es un enviado a predicar el evangelio de Cristo. Y cuando usted es enviado por el Señor, tal vez, hermanos, no nos va a pasar lo que a Pablo le pasó, pero hoy podemos acercarnos. A Pablo, hermanos, ¿qué vivió Pablo? ¿Ah? Vean, hermanos, si usted estudia la vida de Pablo, hermanos, Pablo yo no sé cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue dado por muerto, fue encarcelado, hermanos, ¿ustedes saben cómo murió Pablo? Levánteme la mano, ¿quién sabe cómo murió Pablo? Ajá, ¿quién? ¿Cómo murieron los apóstoles en esa época? El único que se salvó fue Juan, que murió en vejez. Pero no murió tampoco así, ¿verdad? Como estaba en la cárcel, estaba en la isla de Patmos. Ay, bendito Dios, cuando recibe, hermanos, el Apocalipsis. Pero queremos recibir cosas del Señor, hermanos, y ni siquiera queremos padecer como un siervo de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia actual no padece, hermanos? Porque no estamos viviendo como Cristo quiere, hermanos, que vivamos. Hermanos, ¿sabe por qué la iglesia no está padeciendo? Porque no hay ninguna diferencia entre el mundo y los cristianos. El mundo se embriaga, los cristianos se embriagan. El mundo baila, los cristianos bailan. El mundo fornica, los cristianos fornican. El mundo adultera, los cristianos. Pero Dios conoce. Dios es misericordioso. Sí, hermanos, pero también la palabra habla de que Él es fuego consumidor. Y que ninguno de sus atributos se va a contraponer contra otro. Dios no es más misericordioso que justo. No. Por eso no estamos padeciendo, hermanos. Apartado para el evangelio de Dios. El mensaje de Pablo es el evangelio, no su evangelio. ¿Qué estamos predicando, hermanos? Siéntese a escuchar predicadores, no para criticarlos, para doblar rodillas y pedirle al Señor que los... Vean, hermanos, a uno le duele en el corazón saber, uno que ha tenido tantos años de estar en el evangelio, de saber de cantantes cristianos en su época consagrados al Señor y ahora ya uno no sabe ni en qué creen, hermanos. Predicadores cristianos, hermanos, que en su época fueron usados por el Señor y ahora, hermanos, están con la gracia y están con, hermanos, con la teología de la prosperidad, y uno dice, nada más uno le dice, Señor, por favor, que se vuelvan a ti. No es que el impacto que estas personas tienen sobre cantidades de personas es muy grande, hermanos, y así están arrastrando muchos al error. Un día un predicador, escuchaba yo, muy famoso, mexicano, él hablaba de que él dice, hermanos, yo me equivoqué. Es un hombre que estudia y enseña mucha escatología bíblica, y él dice, yo me equivoqué, yo di una fecha donde el Señor venía, hermanos, y eso fue para que se le armara a este hermano un mosquero, y empezó a desviarse y a decir cosas raras y raras, hermanos, hasta donde yo tengo entendido ya, gracias al Señor se volvió.
Porque a veces estamos predicando no el evangelio de Dios. Vea lo que está diciendo Pablo. Subráyelo con negrita, rojo y demás. ¿El evangelio de quién? Léalo. No. De Dios. ¿Qué evangelio estamos predicando? Estamos, como dice Pablo, estamos predicando otro evangelio. Pero no es que hay otro evangelio, hermanos. ¿Qué es lo que se está predicando en la iglesia? Venga, no importa si usted es pecador. Sí, ok, hasta ahí estamos bien. Pero debe de haber un llamado al arrepentimiento, hermano. Con amor. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos les ha dolido tener que corregir a algún hijo en algún momento? Pegarle una nalgadita o hablarle un poquito fuerte. ¿A cuánto les ha dolido? ¿Sabe que el Señor también tiene que hacer eso? ¿Sabe que Él muchas veces nos tiene que pegar una nalgada, si no quién sabe cuántas, agarrarnos con la vara para ver si entendemos, hermano, porque somos necios, somos tercos? ¿Ah? El padre que ama a su hijo, no, pobrecito. Y ahora, hermano, los padres estamos en una lucha constante con las nuevas psicologías y los nuevos pensamientos que se nos quieren inyectar. No, pobrecito, no lo traume, no lo regañe, no le llame la atención. En público se felicita y en no sé qué, más, pura psicología. Pura psicología. No, hermano, le va a destrozar la fragilidad del alma al infante. No es que yo voy a agarrar a mis hijas y les voy a dar palo y voy a toda la furia que tengo y todas mis frustraciones. No, eso no es bíblico. ¿Saben cómo me corregía a mí mi papá? Vea, mi papá era poco de nalguearnos. Ahí las mamás siempre somos las que llevamos las de ganar, ¿vea? Siempre somos las que estamos con los chiquillos. Pero mi papá era poco de pegarnos. Pero ya uno sabía. Ya uno sabía que se había jalado una torta. ¿Sabe que él nos llamaba? Tranquilo. Tranquilo, hermanos. Él, como con la cosa no es con él, ¿verdad? A él no le van a pegar, él iba tranquilo. ¿Ah? Y lo llamaba uno, venga, fulanito, se va a bajar los pantaloncitos y se me acuesta boca abajo. Y él nos decía así, le voy a dar 3 paletazos. Él no los decía, hermanos, él nos decía cuántos nos iban a pegar. ¿Cómo le pegamos a nuestros hijos? Mire que usted hizo. Usted nunca hizo eso, hermana. Qué bendición. Y él llegaba y le decía a uno, 3 paletazos. ¿Y sabe cuánto nos daba? ¿Ah? ¿Cómo? No. 3 nos daba. 4, dice una hermana. No, 3 nos daba. Él cumplía, ni uno menos, ni uno más. ¿Por qué, hermanos, disciplinamos a nuestros hijos si no es por amor? Y dice la palabra, y ustedes siendo malos. Hay que leer el contexto de esa palabra, pero si nosotros siendo malos, dice la palabra que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, hay que corregirnos, hermano. Hay que predicar el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo. Hay gente que lo invitan a predicar y habla de su vida, de su yo, que hice, que no hice, y ahora tengo una iglesia de tantos. La iglesia no es de nosotros, hermano. A veces decimos mi iglesia, ¿verdad? Pero es como por un estado de pertenencia de que yo estoy ahí. Pero la iglesia no es de nosotros. ¿Cuántos de ustedes murieron por la iglesia? ¿Cuántos fueron crucificados? ¿Cuántos pastores han muerto por la iglesia? Yo sé que hay unos que han muerto a causa de la iglesia. Les dan una vida a los pobres pastores y quedan fritos. Pero la iglesia no es nuestra, hermano. La iglesia es de Cristo. El evangelio es de Dios. Es el evangelio de Dios en el sentido de que pertenece al Dios del cielo. Este no es un evangelio que Pablo inventó. Él simplemente, hermanos, es un mensajero del evangelio de Dios. ¿Qué somos usted y yo si no mensajeros? ¿Estamos llevando el mensaje? Es la pregunta.
apartado para el evangelio. Pablo, hermanos, pudo referirse aquí a su estado anterior como un fariseo. Recordemos que él era fariseo. Después tiene un encuentro con Jesucristo. Y de ahí, hermanos, su vida cambia. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo significa, o literalmente se refiere a un separatista, a uno que está separado. Eso es a lo que se refiere la palabra fariseo. Antes, Saulo fue separado para el servicio de su propia secta. Vean, hermanos, el hermano William predicó un poco acerca de la vida de Pablo. ¿Se acuerdan cuando el hermano William vino a predicar? ¿Verdad? Cómo, hermanos, Saulo en ese momento, dice la palabra que era un perseguidor de la iglesia. Incansable, hermanos. Y él consentía en la muerte de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. ¿Y él por qué decía que era? ¿Por qué? ¿Ah? No, por la causa de Cristo no. Por Dios. Por Dios. Y Pablo le decía, vea, allá hay una iglesia, hay unos cristianos. Ajá, vamos y les caemos encima. De una vez nos los echamos. Y Pablo se sentía triste, ¿verdad que sí? No, hombre, se le decía, estoy haciendo la obra que tengo que hacer. Es por Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos diciendo que por la causa de Dios estamos haciendo algo? Más bien estamos haciéndole daño al prójimo. Algunos piensan que él alude el nombre de fariseo, es decir, que él está hablando de separado, que antes era separado, pero que ahora estaba separado para su secta, ahora él está separado para Dios. Ahora, la palabra Dios, subráyela también. Vea que estamos solo en el verso 1. No sé, el pastor, no sé cómo hacer la otra semana. Le toca el capítulo 2. Entonces, léase el capítulo 1 y después si tiene duda me pregunta. De hecho, tenemos el material aquí escrito, pastor. Vamos a ver cómo hacemos. La palabra Dios en la carta a los romanos ocurre o se menciona 153 veces. Es decir, para un promedio de una por cada 46 palabras. Dios, Dios, Dios. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Ah? Vio cómo quedó Heredia, vio cómo quedó Saprissa, vio cómo eliminaron a Costa Rica. ¿Ah? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿De qué hablamos, hermano? Cuando usted llega a la iglesia y se topa con un hermano antes del culto, que yo a veces veo que la gente se pone a hablar, ¿de qué hablan? No. ¿Qué debiera que ese esposo mío que va? Y empiezan a hablar del pobre hombre como si ellas fueran, no hacen nada. Pobrecitas. Hermanos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablaba Pablo? Es que, hermanos, Dios mío, Señor, ábrenos el entendimiento, a ver si acaso. Empiece a hablar del Señor. Empiece a darle la gloria a Él. Debe estar hablando tanto de sus cosas. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele aquí. Ay, me duele allá. Me duele los. Y enfermedades van y enfermedades vienen, hermano. ¿Usted conoce gente así? Hoy, hermanos, a mí me desesperan. Solo hablan de dolores, hermano. No le hablan a uno del Señor. Qué lindo, vamos a hablar del Señor, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Sí, hermana, vieras que ahorita, no es que no me duele, no me duele, no me duele. No, viera que sí me duele, hermanos. Pero yo sé que Dios algo quiere hacer en mi vida por medio de esto. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A dónde está eso? ¿Ah? ¿A dónde está eso? ¿A dónde, hermanos? Estoy preguntando. No me digan que en la Biblia. ¿A dónde está?
En Romanos. En Romanos, hermano. Hablemos de Cristo. Ah, sí, viera mi situación. Vean, hermanos, triste, triste. No tengo ni para comer. No he visto justo desamparado, hermanos. Siga cantándole a la ruina y al problema, hermanos. Cántele, cántele. Hable solo de eso. Y cuénteme cómo le va a ir en su vida. Si no, va a ser usted el cristiano más patético que puede haber. Deje exaltar de sus problemas y exalte a Dios ante sus problemas, hermano. Cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Una frase que el pastor nos mencionaba mucho en las predicaciones. Cambie, hermanos, cambiemos, metanoia, arrepentimiento, cambio de mente. Otras palabras que usamos o que se ven, en Romanos son la palabra ley, que viene 72 veces, Cristo 65 veces, pecado 48, Señor 43 y fe 40. En esta carta a los romanos vemos un compendio de muchos temas diferentes, pero hermanos, si podemos decir en un resumido, este libro se trata de Dios. De Dios. Déjenme, por favor, sé que ya me pasé el tiempo, pero déjenme por lo menos avanzar al verso 2. Todavía me quedan ahí 30 versículos. Solo estábamos en la introducción. Yo no sé si usted aprendió algo en la introducción o no aprendió nada, pero es el primer versículo. Segundo verso. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vamos a hacer un poquito y nos vamos a ir hasta el verso 6. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Evangelio de santidad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Verso 6. Entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser, ¿de quién? Yo soy de Pablo, decían unos. Yo soy de Pedro, de Cefas, otros. Yo soy de Apolos, decían otros. Yo soy de la iglesia del pastor Carlos Pérez. Otros dicen yo soy de la bíblica, tal a tal. No. ¿De quién somos nosotros? Una iglesia, hermanos. Una iglesia. Vamos a dejarlo hasta el verso 6. Pero déjenme desarrollarlo. No les quito más tiempo. Dice Pablo, hermanos, que él había prometido antes por sus profetas. Este evangelio, hermanos, no es algo nuevo. No es un evangelio nuevo. Hermanos, no es una invención inteligente del hombre. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los romanos. El mundo de Pablo, hermanos, era muy parecido al nuestro. No era muy diferente, hermanos. No es muy diferente. A veces creímos, no sé, ¿cuántos tienen más de 40 años aquí? Orgullosamente. Yo, hermanos, no me gustan las canas ni las arrugas, pero tengo más de 40. Y uno a veces dice, ¿cómo criaban antes a los chiquillos? Uno decía, es que antes no lo que hubiera de comer, ¿sí o no? Los papás no le preguntaban a uno, ¿quiere tal cosa? Picadillo para todos. Ahora las mamás tenemos que cocinarle a un hijo esto, al otro hijo lo otro, porque no le gusta. ¿A cuántos les pasa eso? A mí me pasa. Me pasa. Entonces uno dice, es que antes era diferente. ¿Sabe que en el tiempo de Pablo no era diferente a este tiempo, hermano? Léase el capítulo 1. Vea la depravación del hombre. Y dígame si esa depravación que vivía Pablo hace 2000 años no es la misma depravación que vivimos ahora.
cómo eran los hombres, cómo eran las mujeres, cómo era el ser humano antes y cómo es ahora, hermano. Ay, mío. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Era un mundo igual que el nuestro, lleno de pecado, pero la gente quería escuchar cosas nuevas. ¿Ah? Como dice la palabra, tienen comezón, viérase. Abrían una nueva iglesia y hacen esto y vamos. La gente tiene comezón de oír, hermanos, y no la sana doctrina. Y en ese tiempo pasaba lo mismo. No obstante, Pablo no trajo algo nuevo, sino algo muy antiguo, el plan de Dios. Verso ahí, dice, verso 2, que él había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras. Está hablando de que no es un tema nuevo el evangelio que él trae. Verso 3, ¿acerca de quién? ¿De cuál era? ¿De qué se trataba el evangelio, hermanos? ¿Ah? ¿De qué se trataba el evangelio? ¿De qué se trataban las profecías en el Antiguo Testamento? ¿De quién se trataban? Entonces Pablo está diciendo, no estoy trayendo nada nuevo. Esto ya estaba hablado desde hace miles de años atrás, o cientos de años atrás. Este es el centro del evangelio de Pablo, Cristo. ¿Cuál es el centro de nuestro evangelio? Y no voy a seguir caminando en eso, pero ya ustedes tienen que entenderlo. Cristo es el sol de justicia. Y alrededor del sol, ¿qué pasa? ¿Ah? Cuando hablamos del sol, físicamente hablando, no sé, ¿verdad? Los planetas que están. Hace muchos años, ¿verdad? Cientos de años, el hombre creía que la Tierra era el centro del universo. Después se dieron cuenta que no, pero el Sol es el centro de nuestra galaxia. No del universo, porque el universo es pasto, pero sí de nuestra galaxia. Jesucristo es el sol de justicia. Él es el centro de nuestra enseñanza. Y todo lo demás gira alrededor. El centro del cristianismo no es una enseñanza, hermanos. El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema moral. ¿Ah? Es que a veces los cristianos creemos que la base de nuestra vida es un sistema moral. Visto de esta forma, hablo de esta forma, me comporto de esta forma. No, eso no es así, hermanos. El centro de nuestra vida, ¿quién debe de ser? La base de nuestra vida, ¿quién es? Yo no hablo de cierta manera, hermanos, porque soy cristiano. Ay, es que yo soy cristiano y no puedo decir una palabra ahí fea. No, hermanos. El que es un verdadero cristiano, ¿qué va a salir de su boca? ¿Qué va a salir de su vida? Ay, yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado. Tienen amigos inconversos y dicen una palabrota. Y le dicen, ay, perdón. Sí, está bien, hermanos. Qué dicha, ellos han entendido que usted habla diferente. Pero no es hablar diferente por hablar diferente, hermanos. Ay, no, yo no oigo música. Eso es pecado. No. ¿Por qué yo entiendo que esa música no me edifica? Porque no está glorificando al Señor. Y todo lo que hagáis de hecho o de palabra sea. Este Jesús, ahí lo está diciendo Pablo, dice acerca de su Hijo, ese es el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, ojo, y vea, subraye eso, que es muy importante, que era del linaje de David según, o sea, este Jesús tiene un origen humano. Porque hermanos, aunque usted y yo lo damos ya por hechos, entendemos que Jesús era 100% humano. Aún en ese tiempo había gente que estaba peleándose con eso. No creían, hermanos, en la deidad de Jesús
Jesús 100% Dios. Y también tenían un problema porque decían, no puede ser que un hombre sea como este hombre. Entonces, no es humano. Todo lo que este hombre hace no es humano. Pero era humano, 100% humano. Ahí lo está diciendo Pablo. ¿De quién venía? Del linaje de David según la carne. Y también poseedor de una existencia eterna. Ahí lo dice, Hijo de Dios. Ahí está hablando de las dos naturalezas de Jesucristo. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Porque sabe, todavía hay gente que habla de Jesús como un ser histórico, nada más, no como el Hijo de Dios. Hay gente que cree en Jesús, hermanos, como un ser histórico, porque hay escritos que hablan de Jesús, mas no como el Hijo de Dios. Y solo aquel que cree en Jesús como Hijo de Dios obtiene salvación. La evidencia de la humanidad de Jesús es un nacimiento humano. ¿Cómo nació Jesús? De una mujer, ¿sí o no? Natural, como todos nosotros. Bueno, hay algunos que nacieron por cesárea, ¿verdad? Pero en esa época todos nacían por parto natural, ¿verdad? Vaginal. Jesús nació así, como cualquiera. María sufrió dolores, tuvo contracciones. Jesús fue un niño, hermanos, que necesitó a su mamá, necesitó ser amamantado, necesitó ser formado. Un hombre común o con necesidades comunes como cualquiera de nosotros. La evidencia de Jesús es su nacimiento, la evidencia de su humanidad es su nacimiento, pero la evidencia de su deidad es su resurrección, hermanos. Ahí vemos cómo Él es también Dios. La resurrección de Jesús muestra su poder divino debido a que Él se levantó con su propio poder. Y Él lo dice en Juan capítulo 2, verso 19, dice, destruyan este templo y en 3 días, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Declarado, la palabra griega antigua para declarado es orizo, que significa ligar, definir, determinar o limitar. Es decir, que Él vino, que de aquí vino nuestra palabra horizonte, orizo, la línea que determina la parte más lejana y visible de la tierra en referencia a los cielos. Cuando usted ve qué lindo el horizonte, ¿verdad? Es algo muy lejano. O sea, la palabra declarado viene de ese origen. En este lugar la palabra significa un manifiesto o una exhibición completa, hermanos, del sujeto que lo hace indudable. Es decir, Él, hermanos, es Hijo de Dios. No hay duda al respecto con eso, lo que está diciendo Pablo a el pueblo de los romanos. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Esto significa que el apóstol Pablo haya llamado a Jesús Señor como un término no solamente cortés de dirigirse a Él, sino como reconocerlo como Dios mismo. Cuando usted habla, cuando usted dice Señor, cuando usted se refiere a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor, hermanos, no es solamente de respeto, sino como que usted le está reconociendo como la autoridad, como quién es Él, Dios mismo. Dice, vamos a ver, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. El evangelio de Pablo, hermanos, impacta no solamente a vidas individuales. No es una filosofía o una teoría interesante. Esta carta a los romanos no es solamente algo, hermanos, que es algo para leerlo. Bueno, voy a leerlo, voy a ver. No, es, hermanos, buenas nuevas que cambian la vida. El evangelio le dio a Pablo y a la iglesia
gracia y el apostolado, y una razón por la cual esos dos regalos fueron dados fue para introducir la obediencia a la fe. El evangelio, hermanos, para terminar, es lo suficientemente grande para todo el mundo. Y esto, hermanos, debe de salir para impactar a todas las naciones. El evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Como les digo, estoy llegando solo al verso 6. Quiero terminar aquí. Pero por favor, hermanos, escudriñe estos 30 versículos. Nos están hablando de la decadencia del ser humano. Nos están hablando, hermanos, de pecados tan groseros y fuertes como la homosexualidad y el lesbianismo, hermanos, que van en contra no solamente de Dios, sino de la naturaleza humana. Pero hay una razón por la cual el hombre ha caído en ese pecado. El homosexualismo y el lesbianismo no es algo de nuestros tiempos, hermanos. La historia habla de emperadores romanos que se casaban con muchachos y los convertían en sus esposas. Entonces, eso no es una cuestión simplemente de nuestro tiempo, pero hay una razón por la cual eso está sucediendo, hermanos, y es porque el hombre no quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador. Se adoran a ellos mismos, hacen a Dios a su forma, a su manera, y eso, hermanos, es muy peligroso. Y por eso Pablo escribe esta carta y por eso debemos de estudiarla. Dios me los bendiga.